Hoy vamos a iniciar uno de los actos más placenteros que tiene esta academia, que es incorporar a destacados científicos como miembros correspondientes de la misma. En el día de hoy vamos a tener la incorporación de un eximio científico cuyas características le va a presentar la doctora Teresa Pérez. Ok, buenas tardes para muchos y buenas tardes otra vez para todos los que estuvimos juntos antes. Para la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y en particular para la sección de Ingeniería, es un honor y un privilegio recibirte y te damos una calurosa bienvenida, Martín. Muy bienvenido y poder reconocer tus logros científicos, recibiéndote y esperando que aportes y nos ayudes a mejorar en la academia. Bueno, hablándoles un poco de la biografía y de su actividad, Martín es argentino, realizó sus estudios de grado en Matemáticas y Química en la Universidad de Carolina del Sur y en la Escuela Universitaria de Medicina Johns Hopkins. Obtuvo su doctorado en Ciencias de la Computación en la Universidad de Maryland y realizó la mayor parte de su carrera académica en la Universidad de Rutgers. Todas estas universidades están en la costa de esos estados, todas están en Estados Unidos. Trabajó en los Bell Labs muy prestigiosos y de estos laboratorios como referencia salieron 4 premios Nobel, además de fundamentos muy importantes y relevantes para las ciencias de la computación. Martín fue senior, además de estar en el Bell Labs, fue Senior Research Scientist de la empresa Google y también fue fundador y CTO de la empresa Tucutec, una empresa dedicada a la optimización de almacenamiento y recupero de datos en bases de datos y sistemas de archivos. Justamente este tema de manejo de datos es donde se encuentran las mayores o las más importantes contribuciones científicas de Martín. Es reconocido por sus contribuciones a sistemas de almacenamientos, bases de datos, Big Data, computación biológica y algoritmia. Sus contribuciones a algoritmos streaming son de gran relevancia y han permitido analizar datos en una gran secuencia, en una sola pasada, utilizando memoria limitada, lo cual es de particular relevancia. Otros aspectos o otros aportes científicos es el árbol fractal, una generalización del árbol binario de búsqueda con características superadoras en términos de eficiencia computacional, y justamente con este desarrollo es que fue la base de la fundación de Tucutec. Entre las múltiples distinciones que ha conseguido hasta ahora, es Fellow de la Association for Computing Machinery, del Institute of Electric and Electronic Engineers, de la Society for Industrial and Applied Mathematics, y estas 3 asociaciones son en el tema de las ciencias de la computación las que están a máximo nivel mundial. Es un activo organizador de congresos internacionales, especialmente los vinculados a la teoría de algoritmos, y también ha tenido tiempo para organizar, por ejemplo, un congreso latinoamericano de la teoría de la computación que fue en Buenos Aires en el 2018. Nosotros cuando un miembro que fue Sebastián Uchitel lo propuso, miramos su currículum con mucho interés, no solamente por toda la carrera excelente que les acabo de describir, sino por este tema que ahora les quiero destacar, que es la contribución que desde en los Estados Unidos y desde su lugar en la universidad ha tenido para apoyar el desarrollo de estudiantes y científicos argentinos, dirigiendo tesis, facilitando la capacitación de estudiantes argentinos en el exterior, ayudando a organizar diversos eventos en la Argentina que permitieran diseminar y estimular el estudio de estos temas de las ciencias de la computación. En particular, participó 4 veces en las escuelas de ciencias informáticas de la Universidad de Buenos Aires que se realizan
todos los años en julio desde hace 30 años. O sea, es un récord. Él ha venido ya 4 veces. Hoy, para nosotros, como ya dije, y empiezo más o menos termino como empecé, es una alegría y un honor reconocer tu trayectoria y celebrar tus contribuciones, dándote la bienvenida a la Academia. Formalmente darle la bienvenida a la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Así que felicitaciones y bienvenidos. Mejor así. Bueno, cuando preparaba esta charla estaba pensando en mi padre, que en su momento fue académico de esta misma academia, fue físico y nunca entendió qué es la investigación en la computación. En ningún momento se acercó a entenderlo, así que voy a dar algo. Estaba pensando, la gente siempre habla en generalidades, bla, 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 a lo largo de toda una carrera. Voy a hablar de un resultado y tratar de dar un gustito de lo que es un resultado en la teoría de algoritmos. Tal vez un poco más específico de lo normal, pero cualquier pregunta, estoy muy dispuesto a recibir todas las preguntas habidas y por haber. Ok. Mi trayectoria, mi padre terminó el doctorado en la UBA en el 62 y empezó un postdoctorado en Toronto. Y yo nací en el 63 en Toronto y volvimos a la Argentina en el 64, a donde él empezó como profesor en la UBA. Y desgraciadamente el 30 de julio de 1966, él renunció como profesor y aceptó un cargo en la Universidad de Carolina del Sur y nos mudamos a los Estados Unidos, a donde me crié. Así que volví. El último año de educación en castellano que tuve fue el 6º grado, cuando volvimos por unos años. Y mis padres me criaron como argentino en Estados Unidos, pero para darte una imagen visual de lo que era mi casa en Carolina del Sur, a donde no conocíamos ni a un argentino. Esta es la imagen, una cosa armada herméticamente, no entraba nada de la cultura estadounidense dentro de nuestra casa, era una cosa, la Biblia en nuestra casa era el libro de Doña Petrona y bueno, entonces así me crié. Mi padre fue nombrado académico en 95 y teniendo padre físico y siendo profesor de computación, en algún momento me di cuenta que es casi un cliché. Conozco a varios profesores de computación cuyos padres fueron profesores de física, así que tengo mis teorías sobre la trayectoria de física para la gente de otra generación a computación para gente de mi generación, pero eso tiene que ver algo con la política, así que mejor no hablar de eso. Ok, mi tema de investigación es teoría de algoritmos. Y empezamos con una pregunta. ¿Qué se puede hacer si el software es lento? Uno físico está haciendo una simulación, lo que sea, es demasiado lento el software. ¿Qué se hace? Se espera unos años y se compra una nueva computadora, ¿no es cierto? Esa es la solución clásica para acelerar el software. Así que miremos exactamente cómo es que funciona esto. En el 59, en el 58 fue la primera computadora que se realizó sin tubos y solo con transistores. Y al año, Richard Feynman, premio Nobel, dijo, "There's plenty of room at the bottom." Hay espacio abajo. ¿Qué quiere decir eso? Las computadoras pueden ser aceleradas achicando los transistores. Eso es lo que quiso decir.
Los transistores en ese momento eran enormes y a medida que los achicaba iba a acelerar la computadora. Y eso fue a través de dos cosas. El Dennard scaling es acelerar el reloj de las computadoras, la velocidad con la cual los transistores se prenden y se apagan. Y en Moore's Law era el proceso de achicar los transistores tal que el largo de los cómputos fueran más chicos y se realizaran más rápidamente. Y en combinación eso resultó en una aceleración enorme de las computadoras a través de los años. Pero el Dennard scaling terminó abruptamente en el 2005. Acá tenemos la frecuencia de reloj a través de los años, terminó en 5 GHz y no aceleró más. ¿Y por qué es eso? Porque cuando se achican los transistores sube el calor y la densidad del calor y se derriten las computadoras. Y entonces sin un cambio de materiales que no hemos descubierto hasta ahora, no se pueden acelerar más las computadoras. Se puede, gastando cualquier cantidad de dinero, acelerarlo hasta 9 GHz, refrigerando las computadoras con nitrógeno líquido, pero es una locura. Ok, bueno, entonces eso terminó, la fiesta terminó en el 2005 y la ley de Moore fue uno de los fundadores de Intel y en el 65 predijo que los transistores por chip se iban a duplicar cada 2 años más o menos y tal cual se duplicaron a través de la fotolitografía. Okay. Entonces, eso genial y siguió después del 2005 y por eso un connection machine que costaba $47 millones en el 93 tenía un rendimiento de 60 gigaflops, o sea, instrucciones por segundo, y un Apple Computer del 2018 que era uno bueno, entonces carito, de $3.000, era el doble de la computación de el teléfono que cada uno de ustedes tiene más cómputo que todas las computadoras para mandar al Apolo a la Luna. Ok, bueno, eso es todo la ley de Moore. Bueno, acá estamos en la temporada dorada donde el rendimiento por core de la computadora subió al 52% por año. Acá estamos, 2005, terminó Dennard scaling, bajó al 23% por año. Y después, últimamente está ahora ya llegó al 2%. Solo tenía datos hasta el 2018, pero ahora está casi chato. Así que realmente terminó la fiesta. No se puede esperar y comprar una nueva computadora, eso terminó. O sea, ¿cuál es la alternativa? Bueno, la alternativa es contratar a profesores como yo, desarrollar algoritmos más eficientes. Ahora, durante los años a donde esto funcionaba, hay estudios que demuestran que los avances en algoritmos ya eran una fuente importante de rendimiento, pero ahora es la única manera de avanzar. Ahora las computadoras son más paralelas, etc. Pero para usar una computadora paralela hay que diseñar algoritmos que usen el paralelismo, lo cual no es una cosa sencilla. Ok, así que ahora que yo soy el héroe, miremos qué quiere decir tener un algoritmo más eficiente. Y me gustaría usar un ejemplo. Entiendo que
soy solo el segundo de la computación en la academia, así que traté de armar el ejemplo sacándole detalles, etcétera, y entre mis resultados creo que elegí el que se puede explicar a otros científicos más fácilmente. Así que bueno, hagámoslo. Se agradece. Es el algoritmo que se llama Count Sketch y el problema se llama Heavy Hitters. Así que miremos qué es el problema y cuál es el algoritmo. Imagínense que tenemos estos distintos colores. Esto era negro originalmente. Bueno, y estamos viendo negro, gris, negro, rojo, azul, etc. Una secuencia muy larga de observaciones. Y dado un entero k, que voy a usar k igual a 2 en todos los ejemplos, encontrar los k elementos más frecuentes de la larga secuencia. Parece muy sencillo, ¿no es cierto? En este caso, este color aparece 5 veces, este color 4 veces, son los más frecuentes, esta es la respuesta. ¿Está claro el problema? Más sencillo, casi imposible. Ok. Bueno, la cosa más fácil para hacer es contar. Tener un largo arreglo y contar cuántas veces, cada vez que llega un color, le agregas uno acá y parece trivial, ¿no es cierto? Ok. ¿Cuánto espacio requiere esta solución? ¿Cuánta memoria? Bueno, dado una secuencia E, evento 1, evento 2 hasta evento n, a donde cada uno de los eventos viene de un universo grande, mucho más grande que la secuencia. Esto usa memoria proporcional a n, al largo de la secuencia. Bueno, me van a decir, no, pero ¿qué pasa si solo hay 10 colores? Entonces usa espacio 10, ¿no es cierto? Pero mi respuesta es que en la práctica, donde esto aparece en muchos lugares, la mayoría de las observaciones son únicas. Tenés algunos que aparecen mucho y tenés muchísimos que aparecen una vez. Y si tenés que tener un contador para cada uno de esos, entonces necesitas una memoria enorme para tener todos esos contadores, aunque aparezcan solo una vez. ¿Está claro? Ok. Entonces, ¿esto es un problema? ¿Tener orden de n de memoria para esto? Bueno, un ejemplo, el más común o famoso, es si tenés un router en redes que dirigen tránsito a través del Internet. Y lo que uno busca es repetidas de direcciones de Internet, porque suelen estar relacionadas con problemas, ataques o todo tipo de problemas en las redes se causan por las conexiones más frecuentes. Y todos los routers ahora buscan estos eventos muy frecuentes, pero las direcciones de Internet son enormes comparado con los pocos que causan problemas. Entonces es muchísima memoria. Y entonces esto es como encontrar K agujas en un pajar. Es entre todas las observaciones encontrar los pocos lugares a donde hay problema. ¿Y cuánta memoria es demasiada memoria? Bueno, mi respuesta a eso es que la memoria se organiza que hay memoria chica y es rápida, y a medida que va creciendo la memoria es cada vez más lenta. Es como una pirámide de memoria en las computadoras. La memoria más rápida, encontrar algo lleva un cuarto o medio nanosegundo, y leer de un disco de estado sólido lleva 150 microsegundos. O sea, si
tuviéramos en la escala de leer rápido es como cruzar esta habitación, en esa escala, ¿cómo sería buscar algo en un SSD? Sería como caminar de Buenos Aires a Ushuaia, pero en realidad, aunque la Argentina sea uno de los países más grandes del mundo, esto no es cierto. Es a través de Salta. Cuando doy la charla en Europa, no hay país en Europa que sirva. Hay que ir de Berlín a Roma o lo que sea. En Estados Unidos se puede, pero la meta es resolver este problema minimizando la memoria. Así que veamos cuánta memoria requiere resolver este problema. Caso concreto, suponete que el negro o bordeaux en este caso aparezca 11 veces y el rojo 11 veces y todos los otros 10 veces. Y la secuencia es enormemente larga. Es imposible encontrar entre todas las observaciones de elementos que aparecen 10 veces unos elementos que aparezcan 11 veces. ¿No es cierto? Y peor todavía es si la diferencia es de 1, pero estos aparecen 1001 veces y estos 1000 veces. El porcentaje es muy chico y en realidad se puede demostrar... y solución número 2 es tomar una muestra de observaciones para tratar de reducir el espacio, ¿no es cierto? Pero en este caso, estos dos colores representan un porcentaje muy chico de toda la secuencia, entonces no hay muestra que valga, que va a donde uno va a encontrar eso, y la probabilidad va a 0 muy rápidamente de encontrar estos dos tomando una muestra. Okay. Se puede demostrar que cualquier solución, no importa lo inteligente que uno sea o lo que sea, que cualquier solución de cualquier tipo que resuelve este problema requiere por lo menos espacio proporcional a n. Así que eso es mala noticia, ¿no? Y relajemos el problema, aceptamos soluciones que dan buenas chances de conseguir una solución. Tal vez no están garantizadas de dar una buena solución, pero tienen buenas chances de dar la solución. Y haciendo muchísimo más matemática, se puede demostrar que cualquier solución que da la solución correcta, con probabilidad 2/3, requiere espacio proporcional a n, por lo menos. Así que parece que no hay forma de avanzar. Y por supuesto, ¿qué hacen los matemáticos cuando determinas que algo es imposible? Es cambiar el problema. Los físicos también cambian el problema, pero se hacen los que no. ¿Ahora qué? Ok, en vez de decir que la diferencia es 1, miremos el caso donde la diferencia es el 10%. Hay una diferencia entre... Entonces, acá parece lo mismo, 11 o 10, pero acá hay una diferencia, estos aparecen 1100 veces y los otros 1000 veces. Y esto cambia toda la matemática y eventualmente toda la práctica también, pero cambia toda la matemática. El porcentaje es la misma diferencia. ¿Eh? El porcentaje es la misma diferencia, creo, ¿no? Es la misma, es el 10%. Antes tenía 1001 y ahora dice 1100. Sí. Antes era 1001 acá y ahora es 1100. Claro. 10% de diferencia y esto también 10% de diferencia. Uno piensa que, bueno, antes esto era un problema, pero la probabilidad de éxito va a tener que ver con el porcentaje de diferencia. Cuanto más diferencia tenés, más chance, menos espacio y más probabilidad de éxito. No sé por qué están cambiando tanto estos números, pero bueno, tomar una muestra sigue sin ayudar porque estos son un porcentaje muy chico de toda la secuencia de observaciones.
Así que se puede resolver este problema cuando tenés un porcentaje de diferencia entre las frecuencias. Ahora, ¿cómo vamos a organizar un algoritmo para resolverlo? Tiene dos partes. Un estimador de frecuencia de los elementos. Supónganse que hay alguna magia que cuando uno ve un color dice, yo estimo que esto apareció 150 veces. Y cuanto mejor el estimador, mejor va a funcionar la segunda parte, que es mantener una lista de los K elementos con frecuencias estimadas más altas. ¿Ok? Entonces todo depende de esto, porque esto parece bastante trivial, una lista de los K elementos con frecuencias estimadas más altas es una cosa sencilla, pero ¿cómo vamos a tener un estimador de frecuencias de elementos? Y la razón que sugerí, que puse este problema para dar un ejemplo de lo que es un problema en teoría de algoritmos, es que esto tiene una estructura muy agradable, que la teoría de la probabilidad está llena de paradojas que parece imposible. Eso no puede funcionar, pero funciona. Acá voy a dar un estimador de frecuencia muy sonso, muy malo. Voy a elegir al azar una función h que para cualquier x da 1 con probabilidad 1 medio y menos 1 con probabilidad 1 medio. Ahora, ¿qué quiere decir elegir al azar una función? ¿Las computadoras pueden hacer cosas al azar? Bueno, en la matemática de la computación sí, pueden hacer cosas al azar. En la realidad eso es cuestión de mecánica cuántica, pero vamos a asumir que tenemos una fuente de bits aleatorios y que podemos definir una función que para cualquier, si yo veo negro acá, siempre me da 1 o siempre me da 1 medio, pero la probabilidad de cada uno, dado elegir al azar el h, es 1 medio. ¿Ok? Para mitad de los colores es 1 y para mitad de los colores es menos 1. ¿Está claro? Ok. Y siempre que veo el mismo z acá, da el mismo resultado, y x, el valor que da para x y el valor que da para z son independientes. La probabilidad de que los dos sean 1 es 1/4, que los dos sean menos 1 es 1/4, etc. Son eventos aleatorios independientes. El contador C se modifica sumando h de x con cada observación. Miremos qué quiere decir eso. Estamos mirando x, así que a C le sumamos h de x. Después vemos y y a C se le suma h de y. Y no muy sorprendentemente, cuando vemos z, se le suma h de z. ¿Qué es lo que mide? Esa es la gran pregunta. Exactamente, ¿qué es lo que mide C? Así que miremos qué es lo que mide C. Si h de z es 1, le sumamos 1 a C, y si h de z es menos 1, le restamos 1 a C. Ok, todo bien. ¿Qué información y cuánta información contiene C? ¿De qué sirve C? Ok, miremos el valor esperado de C. Si tenemos esta secuencia de observaciones, C es la sumatoria de los h de cada observación. Empezabas en 0 con el C. ¿Empezaba con 0? No sé, te pregunto. Yo tengo la edad donde empiezan con 1. Gente joven como vos empieza con 0. En distintos idiomas de programación empezaban siempre los arreglos con 1 para gente de mi edad, y después decidieron que no, que empezaran con 0, y decidí que es irrelevante y no me voy a acostumbrar a empezarlo con 0.
porque prefiero poner n y no n menos 1, o prefiero tener n No, observaciones. yo te preguntaba por el valor inicial de C cuando empezás a sumarle. No por la secuencia. C empieza en 0. Ah, El valor inicial de C es 0. valor inicial. Pero además de eso, conozco tus trucos. Ok, valor estimado de C es el valor estimado de la sumatoria esta, y por la linearidad de la esperanza es la sumatoria del valor esperado. ¿Cuál es el valor esperado de H de cualquier SI? Bueno, con probabilidad 1, un medio es 1, y con probabilidad un medio es menos 1, el valor esperado es 0. Promedio de 1 y menos 1. Así que el valor esperado de C es 0. No muy interesante hasta ahora. Ahora viene la parte interesante. Miremos el valor esperado de C por H de X, para cualquier X que decidas. Y yo acerto que el valor esperado de C por H de X es el número de veces que X aparece en la secuencia. Y lo voy a demostrar, porque es una demostración de 2 líneas. Pero, ¿qué quiere decir esto? Bueno, simultáneamente, X no tiene nada de especial, así que el valor esperado de C por H de Y es el número de veces que Y aparece en S. Y Z también. 2 de estos H tienen que ser el mismo. Así que, ¿cómo puede ser que el valor esperado de C por 1 sea el número de veces que X aparece en S y C por 1 sea el número de veces que Z aparezca en S si aparecen distintos números de veces? Es un disparate, ¿no es cierto? Parece. Parece que el contador C por sí solo estima todas las frecuencias de todas las posibles observaciones. Ok, llegamos al momento a donde cada vez que uno empieza a mirar teoría de probabilidad encuentra alguna locura y parece ridículo. ¿Y de qué sirve? Y vamos a ver. Ok, bueno. Mucha matemática no voy a hacer. Lo único que voy a hacer es, si multiplicamos por H de X, tenemos el valor estimado de H de la observación por H de X, H de cualquier otro Y por H de X. Si X es igual a Y es 1, y si no es 0, porque las observaciones son independientes. O sea que le estamos sumando cada vez que vemos X, le sumamos 1, y cada vez que vemos a alguien que no sea X, le sumamos 0. Entonces, el resultado va a ser el número de veces que vemos X. Y acá termina la matemática, no dice nada más. Eso es. Ok, bueno, no es que estoy escondiendo algo con un montón de matemática, o en este caso un poquito de matemática. Es que el valor esperado de C por H de X es el número de veces que se ve X, simultáneamente para todo valor de X. Okay, ¿cuál es la resolución de la paradoja? Aunque esto sea cierto, la variancia de este valor es arbitrariamente grande. Es una variable aleatoria con variancia unbounded, no sé cómo se dice unbounded en castellano. Sin cota, eso mismo, sin cota. Ok, bueno, ¿cómo hacemos para reducir la variancia de una variable aleatoria? Tomamos varias distintas variables y las combinamos de alguna forma. Ahí se pone un poco más aburrido, pero el resultado es que en vez de n observaciones con logaritmo de n observaciones, en realidad podemos resolver el heavy hitters problem. K por logaritmo de n. Podemos reducir exponencialmente de n
al logaritmo de n el número de observaciones, la memoria que se necesita para resolver el problema, usando varios distintos contadores con distintas funciones. Elegimos distintas funciones para cada contador. Ok, este resultado fue el resultado en Finding Frequent Items in Data Streams, un paper que escribí en el 2002 y que es mi paper más citado. Y tiene cientos de implementaciones, porque... Cientos de implementaciones, bueno, así es, tal cual. Cientos de implementaciones, o sea que la matemática parece muy, muy lindo, lo que sea, pero en realidad funciona y resuelve heavy hitters en routers y en information retrieval, que son sistemas de buscar en texto y ese tipo de cosas. Sistemas de álgebra lineal. Los paquetes de software de álgebra lineal usan este algoritmo para reducir el espacio. El sistema de lo que se llama Spectral Graph Analysis, que es muy importante en la teoría y la práctica de grafos y en muchos otros lugares. Ok, bueno. Esto da una idea de qué tipo de investigación hago. Dentro de la matemática pura está la matemática discreta y tiene casi toda la computación teórica. Está dentro de la matemática y es casi toda matemática discreta. En mi universidad, la gente que hace computación teórica está 2/3 en computación, 1/3 en matemática. Y trabajamos todos juntos porque no hay... En realidad, los departamentos de computación tienen matemáticos e ingenieros y otra gente que no se puede categorizar tan fácilmente como matemáticos o ingenieros. Yo soy matemático en un departamento de computación, lo cual quiere decir que enseño menos. Eso es la diferencia entre estar en un departamento de computación y un departamento de matemática en Estados Unidos, es la cantidad de enseñanza. Mi investigación está completamente dentro de la teoría de la computación, pero también se desborda en las aplicaciones en base de datos, sistemas de archivos, sistemas de información comprimida, etcétera, un montón de aplicaciones. He trabajado en muchas cosas. Así que el placer y el privilegio del trabajo que he podido hacer durante mi carrera es que la computación teórica, especialmente la teoría de algoritmos, me ha permitido desarrollar resultados de matemática pura y me ha permitido usar esos resultados en el software. No hay tantos temas a donde la teoría esté tan cerca a el uso. Es un aspecto lindo de estar en un tema joven, relativamente joven. Última pregunta que tiene todo el mundo en una charla de computación, cuando hay dos personas de la computación en la charla, es ¿qué tiene que ver todo esto con ChatGPT? Y mi respuesta es nada. Gracias.